Hola, muy buenas tardes a todos los participantes, los que ya están conectados, los que están en ese proceso. Que tengan una bonita tarde todos. Ante todo, quiero agradecerle a los organizadores del Congreso Internacional Interdisciplinaridad y Desarrollo 2020 por haber tenido la amabilidad de invitarnos para darnos esta oportunidad de intercambiar ideas acerca de nuestro trabajo investigativo. He titulado la conferencia, como todos pueden ver, La educación de los actores locales, premisa de la sustentabilidad de la actividad turística alternativa. Los objetivos que me he planteado en este encuentro han sido, en primer lugar, compartir con la comunidad académica nuestra experiencia investigativa en torno a una concepción alternativa del turismo que hemos venido desarrollando en nuestra investigación y nuestra docencia. También pretendemos resaltar el papel del sujeto de la actividad turística alternativa para el logro de la sustentabilidad, es uno de nuestros objetivos principales. Y por último, fundamentar el rol de la educación, de la agencia, del actor de la actividad turística para la regeneración del patrimonio. Dejando claros estos objetivos, podemos empezar a brevemente a hacer como una especie de formulación del problema. Algunas premisas generales que nos ayudan a formular el problema son las siguientes. El turismo es un fenómeno social, cultural, humano, económico, político, complejo, de gran relevancia a nivel mundial. Esto en contraposición de las tendencias de hablar del turismo como una actividad meramente económica, como un negocio, como una práctica económica. Sin embargo, tanto su concepción como las estrategias que se han implementado para su gestión y desarrollo lo han convertido en una amenaza para la sobrevivencia del planeta. Así lo consideramos. Sin embargo, por eso se exige a las ciencias sociales y humanas una actitud crítica, propositiva, transformadora, que contribuya a cambiar los fundamentos ontológicos y epistemológicos que sustentan sus prácticas. En consecuencia, con estas cuestiones, podemos decir que la concepción y gestión del turismo masivo como industria, así como su inserción en el sistema de producción, distribución y consumo imperante en el mundo, condicionan una serie de impactos negativos. Los que mencionamos por solo señalar los más dramáticos y evidentes los siguientes. La depredación del patrimonio natural, la cuestión de la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, la crisis ambiental que desarrollamos es evidencia de eso, la desvalorización de la riqueza cultural de la humanidad, también la discriminación social, son cuestiones aparejadas al turismo, el incremento de las desigualdades, aumento de la pobreza material y espiritual, así como en estos tiempos de pandemia de COVID-19, pues también el turismo representa a la manera tradicional que hemos estado desarrollando, lo concebido como industria, una amenaza a la salud. En la conferencia vamos a partir de defender las siguientes tesis. En primer término, el turismo masivo, tal y como ha sido tradicionalmente concebido y realizado, se convierte en una amenaza al entorno social, natural, cultural y humano. Esa es una de nuestras tesis. La otra se enuncia de la siguiente manera. Creemos que, sin embargo, es susceptible de ser transformado por prácticas responsables y regeneradoras de sus entornos económicos, sociales y naturales. Es decir, es una amenaza, pero puede ser transformado por prácticas responsables, por prácticas de otro tipo. Y finalmente, en las tesis, una de las claves de tal transformación, de que podamos hacer el turismo de otra manera, está en la educación de la agencia, de los actores sociales intervinientes. Para comenzar con lo que es el desarrollo ya de los conceptos fundamentales que estamos abordando en nuestra conferencia, diríamos que pensamos al turismo como una actividad humana. El turismo como una actividad humana general
digamos que podemos estar de acuerdo en que se realiza en diferentes niveles. El nivel macro, social, quiere decir, un nivel pudiéramos considerar mundial, internacional, incluso nacional, pudiéramos considerarlo como un nivel macrosocial. También se desarrolla un nivel mesosocial que pudiéramos convenir en que es el turismo que se tiene lugar en los estados, en las regiones, en fin. Y finalmente un nivel microsocial, es decir, hay diferentes niveles de la sociedad en las cuales el turismo adopta características diferentes. Este nivel microsocial se concreta en territorios, localidades, municipios, comunidades, etc. Este turismo, como una actividad humana general, significa que son acciones humanas orientadas, un conjunto de acciones humanas orientadas a la satisfacción de determinadas necesidades, de necesidades diversas, de necesidades múltiples, de los sujetos y los actores que lo protagonizan. Y como está vinculado con la satisfacción de necesidades importantes para el ser humano, pues entonces consideramos que el turismo como actividad humana se convierte en un derecho humano. Un derecho humano, una actividad humana tan importante como la educación, como la salud, como la ciencia, como la esfera laboral, como el arte, porque el turismo se relaciona con todas estas esferas, es tan importante como cada una de ellas, pero además el turismo es educación, el turismo de alguna manera es formación, educación, se aprende, se educa uno cuando viaja. Es salud, hay turismo especialmente dedicado a la salud, entonces el turismo es salud, además salud mental. El turismo también es ciencia, una actividad científica, una actividad investigativa, un desarrollo científico del turismo como disciplina. El turismo también es la actividad laboral de muchos actores. Muchos actores viven del turismo, ese es su trabajo, y de ahí adquieren su sustento. Y el turismo se relaciona también con el arte. El turismo es arte, o sea, el turismo cultural se convierte también en una expresión de una actividad humana muy relacionada con la actividad del arte. Y todo esto vamos a ubicarlo en un contexto, en un entorno que además se caracteriza por ser diverso, complejo, cambiante, imprevisible, ¿verdad? Que se expresa a nivel de un entorno ambiental, un entorno cultural, un entorno político, económico, social. Todo esto siempre, en la concepción del turismo como sistema de actividad humana, pues entonces tenemos que tener muy en cuenta el entorno en el cual se desarrolla el turismo. Comprender al turismo esto implica comprender el turismo como un fenómeno social complejo que se manifiesta en la acción conjunta e interrelacionada de diversos actores sociales. Implica también que su contenido esencial está en los viajes, en el movimiento de personas para satisfacer necesidades muy variadas. Entre esas necesidades podemos mencionar necesidades de aprendizaje, se aprende con el turismo, vivencias. Turismo vivencial satisface esas necesidades. Tenemos necesidad de tener experiencias, de tener contacto sensorial, emocional con la vida. También responde a necesidades de relaciones humanas, relacionarnos, conocer a otras personas. Necesidades, ya habíamos mencionado, de salud, de descanso. Necesidades económicas, necesidades de vínculo familiar, necesidades profesionales, necesidades culturales, de vínculo con la naturaleza, de reconocimiento. Algunos turistas disfrutan más cuando hacen la historia del viaje posterior con sus amigos que cuando están viajando, y cuando están viajando están pensando, cuando yo llegue y cuente esto, es decir, también se convierte en un satisfactor de necesidades de reconocimiento. El turismo también satisface necesidades de crecimiento humano, entre otras necesidades. Quiere decir, esta concepción de la multiplicidad de motivos contradice un poco la tradición de concebir el turismo asociado al ocio o asociado solo a la recreación o al esparcimiento, sino que vemos que es capaz de satisfacer múltiples necesidades, y así lo han demostrado nuestros estudios empíricos.
presentamos el sistema entonces de la actividad turística en un gráfico. Digamos que los principales elementos que integran este sistema son en el centro los actores, como ya habíamos mencionado, medios, utiliza medios que son transporte, hospedaje, etcétera. Ya vimos la pluralidad de motivos que pueden estar induciendo a estos actores a realizar esa actividad en un objeto, destino, que es el objeto de la actividad turística como sistema del destino mismo, y el contenido, todo lo que tiene que ver con el viaje, todo lo que se hace durante el viaje, todo lo que le da contenido a esa actividad durante el viaje. Volvemos a marcar la idea de que todo este sistema de la actividad turística funciona en un entorno diverso, social, económico, político, cultural, ambiental, entre otros. Ese es un esquema que nos ayuda a comprender, a ver el sistema de la actividad turística, fundamentalmente viendo a este sistema en el nivel microsocial, en el lugar del turismo que se le llama alternativo al turismo tradicionalmente concebido. Como actor social, ¿qué entender por actor social? Bueno, Alan Turing definió el actor social como un sujeto, una entidad individual o colectiva de la sociedad, portador de qué, de valores, identidad, recursos para su actuación o acción, lo cual permite cambios en los procesos culturales, políticos, sociales, económicos de él mismo y, como bien hemos hecho énfasis, de su entorno. Por otra parte, Long define el actor social como todas aquellas entidades sociales que pueden decirse que tienen agencia. Es decir, aquí la agencia aparece como un concepto clave de la definición del actor social y también del actor local del turismo alternativo. En tanto que poseen la capacidad, fíjense, el actor posee la capacidad de conocer y justipreciar situaciones problemáticas y organizar respuestas apropiadas. Siguiendo esta línea de estos y muchos otros autores, nosotros lo hemos definido como una unidad dinámica y compleja de comportamiento humano, que puede ser personal y colectivo, integradora de sentidos subjetivos, configuradora de componentes biológicos, subjetivos, sociales y espirituales. El actor integra todo eso. El ser humano es un ente biológico, social, cultural, espiritual, ¿verdad? Material, que tiene la capacidad de regular su conducta organizadamente. El actor regula organizadamente su conducta, guiado siempre por un propósito más o menos estructurado en un contexto sociocultural específico. Seguimos reiterando la importancia que tiene en nuestra concepción el contexto, el entorno en el cual se desarrolla el actor social. La importancia del actor de enfocar el turismo alternativo y el turismo en general desde la óptica de los actores, es que, bueno, los actores son los sujetos individuales o colectivos, como ya dijimos, que asumen en el proceso y en la actividad diferentes roles. Estos roles pueden ser como gestores de la actividad, gestores, prestadores de servicios, organizadores de los fenómenos, agencias de viaje, en fin, una diversidad de gestores del turismo, pero los hemos clasificado aquí de una manera sencilla en gestores. Los propios turistas son también un tipo de actores muy peculiar y muy interesante, que le dan el contenido, le dan la esencia de la actividad turística. Y finalmente los anfitriones, que son las personas de las que viven en las comunidades, que a veces funcionan como gestores y a veces no, pero a veces entran en el sistema de la actividad y tienen papeles muy importantes. Estos tipos de actores poseen o desarrollan lo que hemos visto como capacidad de agencia turística. Agencia turística, la capacidad y el sentido de la agencia turística. Y todo esto, repetimos de nuevo, en un entorno diverso, complejo, cambiante, imprevisible. Esto es en cuanto al enfoque que le damos a nuestro estudio del turismo como actividad humana, el enfoque centrado en el actor. Hablando un poquito de lo que es la agencia, un poquito más de lo que es la agencia, vamos a ver también alguna definición o algunas definiciones.
pudiéramos decir que la agencia de ese actor, la que determina estas cuestiones tan importantes que nos dicen Touraine y Long, es una especie de integración de procesos y formaciones subjetivas internas y de objetivas externas que están en la situación, que organizan el comportamiento de las personas hacia el cambio. Esa es una aproximación a la definición de agencia. Sería una configuración interactiva que posibilita que el sujeto asuma un papel cada vez más activo y consciente esto es importante, en la autodeterminación de su comportamiento en el entorno o del comportamiento de ese actor en su entorno. El sujeto crece, ahí se explica un poquito más, humana e integralmente convirtiéndose en actor, agente de su propia actividad. Sujeto, actor, agente. Eso es importante como fases que va asumiendo a partir del desarrollo de la agencia. El sujeto se convierte en actor y luego en agente. La fortaleza de la agencia del actor local del turismo en el sistema garantiza la iniciativa y el protagonismo necesario para que la actividad turística alternativa pueda convertirse en un factor real de bienestar local endógeno, en una alternativa real que potencie el incremento de la capacidad de vida de la comunidad y de la calidad de vida, perdón. Los componentes de la agencia del actor social, la agencia, ese factor regulador que garantiza la autodeterminación del comportamiento, esa agencia, esta que vemos acá en este engranaje rojo, sigue con un engranaje de sus componentes principales que los consideramos la capacidad de agencia y el sentido de agencia. Cuando hablamos de capacidad de agencia en general nos estamos refiriendo a los elementos subjetivos que garantizan la ejecución adecuada del comportamiento. Y cuando hablamos de sentido de agencia nos referimos igualmente a ese paquete de procesos subjetivos, pero que garantizan en este caso la inducción, el impulso, la energía del comportamiento. Y todo esto está permeado, contaminado por la situación externa. La agencia no tendría lugar si no hay una situación externa en la cual orientarnos, en la cual autodirigirnos. Por lo tanto, estos componentes de la agencia del actor local se pueden representar de maneras digamos, simplificada así, es decir, componentes internos de la agencia, la capacidad de agencia, el sentido de agencia, inmersos en una situación externa determinada. Espero que estén siguiendo. Aquí tenemos otro esquema que nos puede ayudar a comprender esta dinámica de los componentes del sistema de la agencia del actor local. Aquí tenemos dos conjuntos que son aquí concéntricos y vemos aquí que hay una situación que se comparte aquí. Y aquí vemos cómo se interactúan, digamos, los procesos subjetivos internos, tanto la capacidad como el sentido de agencia, cómo interactúan aquí con los factores externos de la situación, es decir, los factores medioambientales, culturales y socioeconómicos, para configurar aquí adentro esta zona de intersección. Es el subsistema autogestor del comportamiento. El subsistema autogestor del comportamiento determina o garantiza la autodeterminación de la acción del sujeto en su entorno. Entonces, aquí vemos en esta representación cómo se expresa la dinámica de los componentes de la agencia de una manera compleja y por supuesto que lo estamos simplificando bastante en esta. Aquí lo vemos un poquito más complicado, pero igual vemos el sentido de agencia, la capacidad de agencia como los procesos subjetivos internos, entre las cuales el sentido de agencia serían las formaciones inductoras, como ya hemos mencionado, estarían como también procesos autogestores del comportamiento, formaciones motivacionales superiores, la resiliencia como una capacidad y un sentido importante, los sentidos subjetivos como el sentido de trascendencia, el sentido de la vida y el sistema de valores de la persona o del grupo.
En el centro de estos procesos subjetivos internos hemos colocado la identidad o el sentido de la identidad como centro de estos procesos subjetivos que garantizan cuestiones muy importantes relacionadas con la sustentabilidad del turismo en el comportamiento del actor local. Y en la capacidad de agencia incluiríamos todo un sistema de capacidades del sujeto. Capacidades intelectuales, habilidades profesionales, pensamiento reflexivo, creatividad, percepción de autoeficacia. Estos procesos subjetivos internos expresados en el sentido y en la capacidad de agencia interactúan con el entorno, ¿verdad? Con los factores de la situación, ambientales, culturales, naturales, y garantizan esta parte aquí, esta zona aquí de intersección, que forman parte del subsistema autorregulador del comportamiento, la toma de decisiones. Nuestra vida constantemente y nuestro comportamiento, nuestra acción en el entorno es un constante proceso de toma de decisiones, en las cuales participan también la manera vivenciada en que nosotros percibimos ese mundo, ese entorno, las experiencias, las vivencias, las creencias, todos esos procesos están participando ahí. Y esto solamente para tener una idea de la complejidad de procesos subjetivos y de procesos objetivos que interactúan en la dinámica de los componentes del sistema de la agencia del actor local. Por supuesto, nuestra investigación nos ha llevado a pensar en una propuesta que está estructurada por una serie de principios. Entre esos principios consideramos la descentralización. Pensamos que es preciso que los procesos sociales se descentralicen, que los procesos sociales puedan descentralizarse y puedan llevar a cabo un fomento del turismo a niveles microsociales, ¿verdad? También tenemos la diversificación de los atractivos y ofertas de abajo hacia arriba. Las ofertas que tradicionalmente se muestran al turista son limitadas y muy miradas a través del prisma tradicional. La propia actividad laboral de los actores, por ejemplo, puede ser objeto de esta diversificación de atractivos y de ofertas de abajo hacia arriba y así por el estilo, todos los elementos de la cultura, la artesanía, los talleres de cómo se realizan las cosas, la propia vida cotidiana de los actores puede ser fuente para la diversificación de la actividad turística. Otra cuestión importante para el logro de esta propuesta es la creación de redes, alianzas estratégicas entre actores diversos que logren el desarrollo de la agencia de los actores y que estén permeados por una participación activa, real en la toma de decisiones. Participación no solo en general, sino participación en la toma de decisiones, que es donde se expresa realmente la potencialidad de tomar decisiones propias de los diferentes actores. Y todo esto, por supuesto, que nosotros lo vemos factible, posible, realizable a través de la implementación de un proceso educativo. Algunas características generales de esa propuesta educativa, bueno, pudieran ser las siguientes. Nosotros pensamos que sería un proceso de educación en el cual nos centraríamos en desarrollar algunos componentes específicos de la agencia de los actores, como por ejemplo el pensamiento crítico. La crítica es importante, el sentimiento, el pensamiento crítico del actor para poder transformar, para poder ir más allá de lo que se hace tradicionalmente y llegar a una propuesta nueva. El sentido de identidad nos parece importante para la agencia del actor, fomentar ese sentido de identidad, esos sentimientos de pertenencia a la comunidad que se expresan cuando el turista, al realizar su actividad, defiende y trata de hacerla sustentable a toda costa, ¿verdad? La autodeterminación es importante en la agencia, ya lo hemos visto que justamente una de las cosas que determina es que el sujeto pueda autodeterminarse. Y en este sentido, como se trata de enfrentar toda una serie de barreras externas que pueden ser verdaderamente poderosas, pues la resiliencia es una de las capacidades y las cuestiones de los contenidos importantes a desarrollar para desarrollar la agencia de los actores locales.
Pensamos que es muy importante en esta área, hay muchos autores que dicen que vivimos en un vacío espiritual y creo que tienen razón. Por tanto, el rescate de los valores espirituales del ser humano, buscar un equilibrio, ¿verdad?, entre el desarrollo de lo material y lo espiritual en la mente de las personas es muy importante. Digamos, esta propuesta educativa estaría basada fundamentalmente en pedagogías activas, ¿verdad? En aprendizaje basado en proyectos, en estudios de casos, es decir, en pedagogías contemporáneas que potencian la interacción entre los sujetos en desarrollo. También se basarían, por ejemplo, en la participación de los actores, en la interacción de los actores entre sí, en el trabajo en equipo, y fomentaría con mucha fuerza el amor por el entorno natural y cultural. Este amor por el entorno unido al rescate de los valores espirituales y el sentido de pertenencia son tres factores muy claves para que la educación, con esta propuesta educativa, podamos llegar a propuestas de turismo sustentable, a propuestas de turismo que reconstruyan, ¿verdad?, los daños que hemos hecho en nuestro ambiente natural, social, cultural. Y también, a tono con nuestros tiempos, esta propuesta educativa, por supuesto, tendría que basarse en el uso de tecnología. Finalmente, utilizaríamos, como ya hemos mencionado, metodologías vivenciales entre las que encontramos, y nosotros hemos desarrollado mucho estrategias investigativas basadas en investigación, acción participativa, y hemos usado mucho el método de la indagación apreciativa para que el proceso de formación de la agencia en este proceso educativo sea un proceso verdaderamente participativo, verdaderamente democrático, verdaderamente que cuente con las personas y que sea a base de preguntas y de respeto mutuo y respeto de todos los elementos que participan. Esto que les estoy contando, esto que les estoy narrando, se basa en una serie de experiencias empíricas de investigación que hemos ido nosotros desarrollando durante estos últimos años. Por ejemplo, talleres de formación de agencias de actores relacionados con el avistamiento de las luciérnagas en Nanacamilpa, Tlaxcala. Hemos tenido oportunidad de participar de manera un poco hasta longitudinal durante estos años, desde 2011 aproximadamente, en la realización de talleres de formación de agencias de actores en este lugar, en el avistamiento de la luciérnaga en Nanacamilpa, Tlaxcala, que es un lugar que desde los últimos años ha tenido un protagonismo en la oferta turística del Estado. También hemos trabajado en el desarrollo de competencias en guías de turistas del estado de Tlaxcala, donde hemos hecho diagnósticos del desarrollo de las competencias de los guías de turistas y hemos tratado de hacer una interpretación de la necesidad de formar a estos guías educativamente también con unas estrategias determinadas. Hemos también trabajado en la formación de agencias colectivas. Por ejemplo, este fue un intento de estudio también con investigación, acción participativa, mediante la cual tratamos de formar la agencia colectiva en un grupo de productores de nopal y tuna en Calpulalpan, Tlaxcala, y se logró incluso como resultado positivo la formación de una cooperativa formalmente reconocida para el mantenimiento de la producción del nopal y de la tuna y de la extensión hacia la actividad turística alternativa. Y hemos trabajado también, y estamos trabajando en este momento, en talleres de desarrollo de capacidades organizacionales para la formación de redes horizontales en actores locales en 4 municipios de la zona de La Malinche, Tlaxcala. La Malinche es un volcán, muchos de ustedes lo conocerán, otros no. Es un volcán que está enclavado acá en el territorio de Tlaxcala y tiene una riqueza tremenda cultural y una riqueza biocultural, está considerado una zona de desarrollo, una reserva ambiental, y ahí hemos identificado 4 grupos de actores y estamos trabajando para que ellos se integren organizacionalmente en redes y puedan desarrollar, digamos, una actividad
turística en sistemas, en redes, interactuando entre sí, con programas y proyectos de desarrollo turístico sustentable que abarque las 4 zonas y que aprovechen las riquezas naturales y culturales de la montaña La Malinche. Estas experiencias que les estoy señalando, empíricas de investigación, de realización de investigaciones, han sido publicadas, están recogidas en publicaciones que ustedes pueden encontrar en estos sitios. Está en ResearchGate, como en Academia Edu, como en un blog personal, que ahí ustedes pueden ver una serie de publicaciones que muestran un poco el desarrollo de toda esta línea de pensamiento. Y entonces los invitamos a que, por favor, pues accedan a esta manera. A manera de cierre, vamos a señalar algunos aspectos sobre los cuales quisiéramos insistir y quisiéramos considerarlos a manera de conclusiones. Podemos decir que la actual organización del sistema social, en sentido general, la sociedad humana, privilegia una estructura de poder político y económico que garantiza una hegemonía vertical descendiente en la toma de decisiones desde los niveles macrosociales a los niveles micro. Esa es la primera característica que quisiéramos puntualizar. En segundo término, pudiéramos decir que a pesar de eso, son viables estrategias de desarrollo local endógeno basadas en iniciativas territoriales y orientadas a satisfacer las necesidades de las comunidades, de las localidades, de los territorios. Pensamos que sí, que son viables esas estrategias de desarrollo endógeno propios, de abajo hacia arriba. También pudiéramos, a manera de cierre, decir que la actividad turística alternativa ofrece extraordinarias potencialidades para esa transformación. Y también pudiéramos decir que se precisa entonces para ello un cambio de mentalidad, es decir, en la agencia y en la estructura, en los procesos subjetivos internos de los actores y en las estructuras que rodean y configuran las situaciones. Este cambio de mentalidad es alcanzable mediante acciones adecuadas que incluyen estrategias educativas nuevas. Y finalmente, los procesos educativos garantizan la evolución de un sujeto pasivo que podemos encontrarnos en las comunidades, que no muestra mucha atención ni mucho interés en involucrarse en la actividad turística. Podemos mostrar una evolución entre ese sujeto que es más pasivo, que se convierte en actor del sistema del turismo alternativo y agente de su comportamiento responsable en un entorno complejo. Es decir, que a través de este proceso de educación que estamos proponiendo nos planteamos la evolución de esta subjetividad desde el sujeto pasivo hasta el agente del comportamiento responsable, agente de su propio comportamiento, un sujeto autodeterminado, autodirigido, con iniciativa, creatividad y entusiasmo suficiente para emprender tareas de turismo alternativo. Y por aquí estaríamos ya dejándolo, solamente nos resta agradecerle su atención y estamos perfectamente en la mejor disposición de responder a sus preguntas. Muchas gracias.